Gracias por estar con nosotros en su espacio de Equilibrio con Jackson. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un programa de lujo. Así es, porque me acompaña en la sala de Equilibrio con Jackson la neuropsicóloga pediátrica Karina Castro Fumero. Bueno, que está en el país porque en realidad Karina no vive acá, así que de verdad que es un lujo tenerte por muchísimas cosas que vamos a conversar y porque definitivamente sos pionera y educadora en muchísimos de los temas que vamos a hablar. Gracias, Cari, por estar acá. Pues muchas gracias a vos por la invitación. La verdad que para mí es un honor estar en mi país hablando de este tema tan relevante y que hoy necesitamos escuchar todo, ¿cierto? Porque la salud mental no solo de los niños ni adolescentes, sino también de los adultos, y la sociedad claramente está necesitando entender sobre el cerebro, cómo funciona y qué necesita. Sabes que hacía la dinámica en redes de preguntemos, ¿qué le podemos preguntar a Karina justamente para dar como este espacio? Llegaron muchísimas preguntas y hubo varias que me llamaron la atención y creo que podemos empezar un poquito por ahí, Cari. Claro. Y había una señora que comentaba, después de pandemia hay una necesidad muy grande. Yo no sé si hay una necesidad muy grande o hubo un despertar, ¿verdad? Por ahí. Entonces, qué interesante que lo veamos desde ese lugar y que la población en general también lo pueda percibir desde ahí. Yo creo que antes de pandemia, hablar de salud mental era un tabú, ¿cierto? Inclusive todavía un poco quedan esos residuos. Si yo, por ejemplo, hablo de depresión, de que yo tengo una depresión o tengo un trastorno de ansiedad y me medico, me tachan muchas veces de loco, sin hablar si digo que tengo esquizofrenia o que soy maníaco depresivo. Y entonces no solo me da miedo que me tachen de loco, sino que también me da miedo decir que necesito una pastilla tal vez para estar bien. Y eso de alguna forma hace que tenga miedo a que no me contraten un trabajo, tenga miedo a que me rechacen y tenga miedo a que la sociedad me acepte como una persona normal que soy. Posterior a la pandemia, no solo empezamos a hablar más de salud mental porque una vez que ya todos habíamos sobrevivido al tema de la parte física, no morirnos por COVID-19, entonces empezamos a ver de un aumento de ansiedad, de depresión y de suicidio principalmente. Entonces empezamos a hablar de salud mental. Entidades gubernamentales empiezan a decir, no, hay un alza importante, tenemos que hablar de esto, tenemos que cuidarnos el cerebro para no caer en estos diagnósticos, pero sobre todo tenemos que normalizar esto, que a muchos nos pasa, que es algo que tenemos que atender y que tenemos que normalizar. Entonces, efectivamente, post pandemia hablamos un poco más del tema, todavía tenemos un cierto tabú, pero lo más importante y lo que yo rescato más de la pandemia es que nos hemos querido informar más sobre qué pasa en el cerebro. ¿Por qué eso, esta conexión cuerpo-cerebro? ¿Cómo lo podemos cuidar? ¿Cómo podemos prevenir enfermedades mentales? Y cuando tenemos una enfermedad mental, ¿cómo podemos continuar cuidándonos para que los síntomas sean menos y para que de una u otra forma podamos incorporarnos a la sociedad de una forma más sana, ¿cierto? Sí, que ligándolo un poco a lo que estás mencionando también, había muchas preguntas relacionadas con mi hijo fue diagnosticado con, mi hija fue diagnosticada, y había una que me llamaba mucho la atención, de una mamá que me decía, mi hija hace 3 días fue diagnosticada con autismo, espectro autista, y no sé ahora qué hacer. Probablemente, obviamente, ella vaya a tener sus recomendaciones terapéuticas y demás en el Hospital Nacional de Niños, que fue donde la diagnosticaron. Pero ella me decía, ¿y ahora? ¿Por dónde? ¿Y cómo empiezo con todo esto, verdad? Hay una serie de diagnósticos que nos parecen nuevos, estamos con un exceso de diagnósticos, Cari. ¿Hay algo interesante que está pasando por ahí? Yo te aseguro que todas las personas que están viendo este programa, te aseguro que es en la familia núcleo o en la familia, digamos, secundaria, tienen o diagnóstico de retraso del lenguaje, dificultades en habilidades sociales, trastorno del desarrollo sensorial, diagnóstico de autismo, déficit de atención, ansiedad, depresión, anorexia, bulimia. Siempre hay alguien que está cercano a nosotros que tiene este diagnóstico. ¿Por qué? Porque post pandemia hay un montón de, principalmente infancia y adolescencia, hay un montón de necesidades que tenían que satisfacer estos niños y adolescentes que no fueron. Y muchos síntomas se pueden confundir. Entonces, ¿qué creo yo? Creo que hay un sobrediagnóstico. Creo que en estos momentos los profesionales no están viendo a pacientes, sino que están viendo un número de casos y diagnósticos. Entonces, es muy fácil en una consulta de 30 a 45 minutos diagnosticar con déficit de atención y medicar.
Creo también que hay un aumento de diagnósticos porque obviamente tenemos un ojo crítico, un ojo clínico un poquito más afinado que nos permite llegar más a estos diagnósticos, pero también creo que lo que está pasando en los hogares que no estamos atendiendo hace que muchos síntomas se confundan. Para darte un ejemplo muy simple. Me encanta porque ya hay una confrontación directa a cada uno de los que están viendo o escuchando el programa, ¿verdad? Y es importante que entendamos, sí, cada uno lo está haciendo lo mejor que puede con los recursos que tiene, pero necesitamos de verdad empezar a cuestionarnos. Totalmente. Te voy a dar un ejemplo muy básico, privación del sueño. Un niño de 8, 9 años que tenga que dormir de 11 a 12 horas, que yo le pongo las pantallas en la noche, entonces me está durmiendo a las 9, 10 de la noche, que al día siguiente se levanta cansado. Hay un montón de aspectos que pasan mientras dormimos, que solo pasan cuando dormimos, que están vinculados con salud mental. Este niño lo levantan los papás, va de mal humor a la escuela, no puede poner atención, está irritable, su cerebro no está preparado para aprender, esto se sostiene a lo largo del tiempo, llego a consulta, cumple con un montón de sintomatología, me diagnostican con déficit de atención, me le dan una pastilla y entonces creemos que esa es la solución al problema, y no. O sea, la solución era atender el sueño, atender muchas otras variables vinculadas en la casa, que el profesional haga una muy buena entrevista y haga evaluación correcta antes de llegar al diagnóstico, y que cambiemos y modifiquemos aspectos que están pasando en casa antes de llegar al diagnóstico. Entonces, en este caso, si entendemos que la salud mental se disfruta en todo, o sea, se necesitan de todos los contextos para poder disfrutarla, entendemos que no es solo culpa de el profesional, que no es solo culpa del diagnóstico, que también hay una responsabilidad importante en los padres. Y sabes que muchas veces, a veces ni siquiera papá o mamá lo perciben como una necesidad, porque estamos respondiendo también a otras necesidades externas, es mucha la carrera que traemos, es mucho el corre que hay externo. Entonces, ¿cómo frenar incluso como adultos, verdad? Esto que a veces se nos dificulta a nosotros mismos. Es dificilísimo porque tampoco tenemos la información. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo antes de dar un diagnóstico, primero pregunto, hábitos de sueño, ¿cuánto está durmiendo ese niño acorde a su edad? Le explico a los padres qué pasa en el momento en que duermen y por qué es importante. Pregunto sobre alimentación, consumo de azúcares, de ultraprocesados, de colorantes, principalmente el rojo, el azul y el amarillo, que están vinculados con hiperactividad y con hiperreactividad. Pregunto también sobre uso de pantallas. ¿Qué ven en las pantallas? ¿Cuánto tiempo están enfrente de las pantallas? ¿Tienen videojuegos o no? ¿Cuál es el consumo habitual de esto? Pregunto sobre vínculos, porque muchas veces cuando la casa es un lugar inseguro, donde hay agresión, donde hay violencia, es normal que un niño no pueda llegar y poner atención en la casa, en la escuela. Es normal que un niño no pueda dormir bien en la casa. Entonces pregunto de un montón de variables que están directamente vinculadas con ese diagnóstico. Y cuando comprendemos esto, entonces, antes de llegar a un diagnóstico y antes de medicar, entendemos un montón de variables que tenemos que cambiar en la casa. Pero a veces tal vez es más simple entregar esta medicación, ¿verdad? Porque este niño o esta niña o este adolescente se convierte en el problema y el hogar sigue con todos los hábitos precisamente que se vienen generando. Yo creo que como sociedad en eso hemos fallado. Sí. Le hemos fallado a los niños y adolescentes porque, por ejemplo, la docente o el docente pide una pastillita para que se me quede tranquilo porque tengo 35 niños que tengo que tranquilizar. Un padre pide una pastillita para calmar la ansiedad porque necesito un niño calmo, que no esté todo el tiempo reactivo, ¿verdad? Un padre pide la melatonina o la pastilla para dormir porque el niño no se me duerme temprano. Que esa es muy famosa o la escuchamos con mucha frecuencia, Cari, y yo creo que no se está manejando de la forma profesionalmente correcta, porque como su venta es libre, ¿verdad? Entonces casi que se escucha por recomendación, es comprarle, mira, a mí me funcionó la melatonina, comprarle, la venden de esta manera, la venden de esta forma, y hay que tener cuidado en ese sentido, ¿verdad? Porque ojo con esto. Yo absolutamente creo y siempre digo que la melatonina es siempre un no. Y cuando le explico a los padres de que la melatonina es una hormona que nuestro cuerpo produce de manera sana en la noche para ir a conciliar el sueño, pero que no es una hormona que únicamente está implicada en el sueño, está implicada en la salud cardiovascular y está implicada también en la salud sexual, reproductiva. Entonces, cuando nos damos cuenta que agregar una hormona más al cuerpo
para que el niño en teoría duerma mejor o más. Y después de esto me va a afectar no solo su salud cardiovascular, sino que también me va a afectar todo lo que tiene que ver con el sistema reproductivo, o sea, la pubertad precoz podría estar altamente ligada con eso. Entonces me doy cuenta que la melatonina no es la solución y que posiblemente la solución es cambiar hábitos de sueño, hacer una higiene del sueño, cuidar las pantallas, que el lugar sea un lugar donde duerma que sea oscuro, cuidar la temperatura del cuarto, hacer una rutina antes de llegar a dormir. Entonces entiendo que hay un montón de otros componentes que va a hacer que su cerebro produzca melatonina de manera gradual y no la pastillita. Claro, pero aquí nuevamente hay una necesidad muy grande, por supuesto que de información, pero también nosotros como adultos necesitamos empezar a generar conciencia sobre qué información estamos consumiendo. ¿Por qué? Porque sí, la información ahí está, las redes en este momento nos generan muchísimo, pero ¿qué estamos buscando? ¿De qué nos estamos alimentando nosotros también a nivel de todo lo que vamos consumiendo en nuestro día a día? ¿Por qué? Porque ese es el resultado de lo que vamos a generar a estos niños y a estas niñas y adolescentes. Y muchas veces lo que estamos haciendo es simplemente buscando aquello que responde a una necesidad inmediata, casi como cuando vamos a preguntarle a esta amiga si está de acuerdo o no para que me conteste lo que yo quiero escuchar. No se trata de lo que yo quiero escuchar, no se trata de lo que me funciona en el inmediato, se trata de tomar conciencia para poder hacer una búsqueda real de aquello que propicia cuidar la salud mental de ese niño o esa niña, de cuidar su cerebro. Ahora Karina está hablando de algo muy interesante y quiero que nos detengamos ahí un poco, Cari, porque es el tema de alimentación. A veces no lo relacionamos con salud mental y muchas veces donde se empieza a comentar sobre esto es como que tiene que ver la salud mental con la alimentación. Tiene todo que ver, Cari. Absolutamente. El intestino se llama el segundo cerebro y se llama el segundo cerebro porque tenemos una conexión directa intestino-cerebro. Tenemos millones de microorganismos vivos en nuestro intestino que cada vez que yo como empiezan a digerirlo, empiezan a comunicarse directamente con mi cerebro. Y entonces esa comunicación obviamente depende del alimento que yo envíe. Entonces, por ejemplo, hay estudios que me dicen que el azúcar, cada vez que yo consumo un alimento con azúcar refinado, hay células en mi intestino que las detectan inmediatamente, las mandan a mi cerebro y le hacen a mi cerebro pedir más. Hay estudios donde se ve que en mi cerebro se activa la misma zona cuando consumo una droga que cuando consumo el azúcar. Entonces, ve qué interesante como estamos hablando de un alimento que es adictivo. Yo siempre le pregunto a los padres, si yo le doy un brócoli a mi hijo, te pide más, te pide constantemente, te hace un berrinche para más brócoli. Y me dicen, no, si hasta me cuesta, ¿cierto? Cuesta que quieran comer brócoli. Pero si le doy unas papitas, si les doy unos alimentos, un confite, un poppy, quieren otro, piden otro, van y buscan ese otro. ¿Por qué? Porque su cerebro se lo pide. Estamos hablando de salud mental. ¿Qué pasa cuando tengo esa bajada de azúcar en sangre? Cuando ya mi cerebro ya no tiene eso que acabo de consumir, me pide más, me pongo irritable, me pongo más agresivo, me pongo posiblemente impulsivo, hago un berrinche y busco y quiero más. Y entonces, cuando entendemos eso, entendemos que hay una relación directa entre la conducta que yo estoy viendo en ese niño y ese alimento que acaba de consumir. Entendemos que hay una relación directa entre el intestino y el cerebro y entendemos que lo que yo le dé de desayuno es lo que 1 o 2 horas después, la conducta que yo voy a ver en la escuela. Lo que yo le doy de almuerzo es la conducta que yo voy a ver 1 o 2 horas después. Y si yo doy estos alimentos a lo largo de mucho tiempo, voy a generar una inflamación en el intestino, en este segundo cerebro. Y eso se traduce en enfermedades mentales. Hoy por hoy, en Estados Unidos, por ejemplo, a las personas que tienen depresión, más que un tratamiento farmacológico, están tratando de desinflamar el intestino, porque se ha visto que esta inflamación en el intestino tiene una inflamación en el cerebro. Entonces yo necesito alimentos para desinflamar este segundo cerebro, porque ya el primer cerebro está inflamado y por eso tengo un diagnóstico de depresión. Qué interesante. Y escuchándote hablar de esto, me pongo a pensar justamente, ahora que mencionaste desayuno, almuerzo, cena, meriendas, ¿cómo están siendo? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en varios centros educativos y estoy inmediatamente pensando en esas loncheras, ¿verdad? Nuevamente, sin el ánimo de juzgar,
porque vamos, repito, lo hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos, pero sí es importante que nos pongamos nosotros a cuestionarnos si realmente con estas loncheras, con lo que estoy enviándole a este niño, a esta niña, estoy propiciando que su salud mental sea protegida, ¿verdad? Se cuide ese cerebro. Hagamos esa revisión, eso por una parte. Después, Karina mencionaba el tema de los vínculos y también me gusta mucho, y Karina lo menciona con mucha frecuencia, el tema del contacto con la naturaleza y el tema del movimiento, ¿verdad? Entonces, si pensamos en alimentación, si pensamos en vínculos, si pensamos en ese contacto con la naturaleza, y vamos a retomar y a remontarnos un poco incluso en cómo era nuestra niñez, ¿verdad? Era una niñez muy de jugar en el barrio, porque por lo menos eso es lo que yo recuerdo. Llegábamos de la escuela, nos cambiábamos rapidísimo y salíamos a jugar inmediatamente al barrio, y ahí pasábamos, y la consigna era: cuando ya esté oscuro, viene para la casa. ¿Cuántas horas pasábamos en este contacto con otros seres humanos? ¿Cuántas horas pasábamos en este contacto con naturaleza? ¿Cuánto tiempo estábamos en ese constante que tal vez actualmente ya no es tan frecuente porque nos están ganando los tiempos y nos están ganando las pantallas, Cari? Y no solo eso, Jackson, ahora que hablabas de naturaleza, por ejemplo, uno de los datos más relevantes en este momento es que para el 2050, el 50% de la población será miope. Hoy por hoy, uno sale a la calle y muchos niños andan con anteojos. Hoy por hoy la queja de los niños es: ya no veo la pizarra de la maestra. Y entonces, cuando entendemos eso, entendemos que el desarrollo de la vista se da más o menos entre los 0 y los 12 años. Qué estadística tan fuerte, Karina. Me quedé con la estadística en mente. 2050, 50% de la población será miope. Es así, lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Y entonces, de pronto, reflexionamos sobre si la vista se desarrolla a los 0 a los 12 años y la vista tiene que entrenarse, es como un músculo, y entonces esta vista requiere que yo entrene a que vea de lejos y que vea de cerca. Cuando yo salgo a la naturaleza, cuando salgo al parque y veo los árboles de lejos, ¿verdad? También estoy viendo, qué sé yo, estoy en una hamaca y hay visión con movimiento, pero de pronto llevo a ese niño a la casa y en la casa le enseño un libro, lo hago jugar con plasticina, ahí estoy viendo de cerca. Y ese entrenamiento lejos, cerca, y esa luz que me da el sol, que permite que se produzca dopamina en mi cerebro y me ayuda al desarrollo de la vista, entonces estamos entrenando y estamos desarrollando una vista sana. ¿Qué está pasando hoy con los niños? La vista se está desarrollando únicamente en el hogar, con una tablet que está a muy corta distancia de los ojos, con un teléfono celular. Un niño, antes de gatear, ya tiene el teléfono de los padres en la mano y está inclusive manipulándolo, o con la televisión, que no estamos hablando de mucha distancia. ¿Qué pasa con estos niños? Obviamente la luz azul que emiten estos dispositivos, la cercanía de los dispositivos, y no entrenar la vista de lejos y no tener exposición al sol, está aumentando esta estadística. Y entonces, cuando hablamos de miopía, no es solo que le afecta a la vista, hay un montón de implicaciones a largo plazo de este diagnóstico con la salud física también. Además, no dejemos de lado la salud mental, porque un niño que no puede ver bien es un niño que le va a repercutir en su autoestima, es un niño que no va a poder crear o hacer actividad física como nos gustaría que lo hiciera, es un niño que va a tener ciertas inseguridades, va a tener dificultades académicas, posiblemente en el proceso de lectoescritura. Entonces, la naturaleza es crítica y es fundamental, no solo para la vista, para nuestro sistema nervioso, para nuestra salud mental, porque los verdes de los árboles son críticos y fundamentales para la salud mental, porque la oxigenación adecuada en la naturaleza me permite un cerebro sano. Y yo creo que es interesantísimo si nosotros incluso empezamos a hacer el experimento. Nosotros podemos llevar a un bebé a espacios donde existen árboles y movimiento de las hojas y demás, y es impresionante lo que pareciera que se hipnotizan con estos movimientos y con estos colores. Y cada vez que yo lo veo, yo lo único que pienso es: ¿qué está pasando en ese cerebro desde una explosión maravillosa? Ahora, donde escuchamos toda esta información, a usted que está en casa, yo le quiero preguntar, ¿verdad que suena cruel lo que muchas veces incluso estamos haciendo con esta niñez y con esta adolescencia? Porque no solo es que no estamos cuidando la salud mental, no pasa por ahí nada más, es que estamos propiciando todo lo contrario, estamos generando un daño que puede ser irreversible. Estamos hablando
de verdad, estamos hablando de miopía, pero así de todos los diagnósticos que podemos seguir comentando y demás, y es necesario que de verdad hoy empecemos a tomar conciencia sobre esto. Ahora Karina mencionaba, como sociedad tenemos una falla impresionante. Sí, las noticias no nos dejan mentir, las realidades que estamos viviendo son absolutamente dolorosas, y esto no es otra cosa más que falta de información y de aplicación en los hogares. Dejemos de estar creyendo que esto es un tema de los centros educativos. No hay una responsabilidad 100% de centros educativos, y muchas veces estamos pretendiendo que yo llego, deposito a mi hijo en esta escuela, en este colegio, esperando que toda su educación pase por ahí. La educación viene desde el hogar, pero necesitamos entonces a padres, a madres y adultos responsables completamente educados, porque si no estamos transmitiendo más de lo mismo, dolor y dolor. Quiero agregar a eso que decís, Jackson, que si bien hay un porcentaje y una responsabilidad alta en los hogares, creo que también hay responsabilidad como a nivel de entidades gubernamentales. Claro. Que necesitan legislar para proteger a los niños. En este caso, por ejemplo, el ejemplo de las pantallas es el mejor ejemplo donde necesitamos leyes que regulen, porque realmente no los estamos protegiendo y los padres no están tomando estas decisiones. Y por otro lado, también siento que como sociedad, toda persona que no tenga hijos, pero también docentes y centros educativos tienen que tomar decisiones para proteger, que no están haciendo. Que habían algunas preguntas por ahí, ¿sabes? Que es un tema de muchísima actualidad, y está relacionado dentro de las preguntas estaba, ¿están de acuerdo con la prohibición de las pantallas en los centros educativos? Estoy absolutamente de acuerdo. Creo que hay cada vez más países. Hace poco la UNESCO hizo un llamado a todos los países y pidió, por favor, la prohibición de los celulares en los centros educativos. No solo eso, hay países ejemplo en este momento en Europa, donde ya los prohibieron, y en Estados Unidos, en varios estados, ya se están prohibiendo. ¿Cuáles son las prohibiciones o cuáles son las leyes? Y en Costa Rica tenemos algunas escuelas que ya enviaron comunicados de prohibición. Exactamente, en Costa Rica algunas escuelas privadas lo están haciendo, correcto. ¿Qué creo yo? Que la prohibición tiene que ir de la mano con la legislación, porque a veces es muy difícil llevar a cabo eso, y porque hay padres que todavía se resisten. Yo creo definitivamente que tienen que haber leyes que prohíban el uso de redes sociales antes de los 14, 16 años. Creo que antes de esta edad ningún niño debería tener redes sociales para proteger su salud mental. Esto evita, y es importante que lo entendamos, las redes sociales en niños menores de 16 años propicia el desarrollo de ansiedad, depresión, bulimia, anorexia, trastornos dismórficos corporales, autolesiones y suicidio. Entonces, sí creo que hay que legislar en ese tema. También creo que ningún niño necesita un celular antes de los 13 años. Ningún niño. Creo que tienen que haber leyes que ayuden a esto. ¿Por qué? Porque tenemos el padre que dice, bueno, pero el mío tiene 8 y yo se lo quiero dar. Y tenemos otro que dice, bueno, pero si yo no se lo doy, entonces lo excluyen. Entonces tenemos una presión muy importante con ese tema, pero si toda la sociedad entiende el impacto que está teniendo estos dispositivos con inteligencia, que tienen internet de manera inaccesible, ¿verdad? O sea, de manera ilimitada, sí, entendemos el impacto que tiene en la salud mental. Sí creo que por el momento necesitamos leyes que nos protejan y padres que se empoderen y centros educativos que digan, vamos a proteger, esto va a ser un lugar seguro, y en los lugares seguros los teléfonos implican inseguridad. Totalmente, y es que si lo pensamos incluso desde nosotros adultos, cómo manejamos, cómo estamos vinculados con estos aparatos electrónicos, nosotros adultos, donde se supone que ya todo el nivel de autocontrol, de autogestión, ¿verdad?, está adecuado, es el que debería de ser. Si aún así tenemos la dificultad que tenemos, ¿cómo está siendo en niños? Y lo estamos dejando muy a la libre, lo estamos dejando muy casi como que yo confío en, es que no es un tema de confianza, es un tema de cerebro, es un tema que tiene toda una validación y una investigación científica. Yo entiendo que hace muchos años no teníamos esta información, pero hoy la tenemos. Entonces, si hoy existe esta información, empecemos a tomar conciencia, empecemos a responsabilizarnos. Y ahora Karina estaba
usando una palabra que me gusta mucho con padres de familia. Empecemos a empoderarnos para que las cosas empiecen a ser completamente diferentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más de este programa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este su espacio Equilibrio con Yaxun. El día de hoy está acá en la sala una invitada de lujo, Karina Castro Fumero. Ella es neuropsicóloga infantil y estamos hablando precisamente de todos los factores protectores a nivel de este cerebro, de estos niños, de estos adolescentes, que es nuestra responsabilidad sin lugar a duda estar cuidando. Y Cari, a mí me llama mucho la atención el tema de la alimentación, porque creo que es uno donde yo no sé si requerimos muchísima información, pero también ocupamos empaparnos, ocupamos buscar nosotros, porque la información anda por ahí. Ya nos toca también esta responsabilidad de empezar a educarnos, y el tema de la alimentación no deja de sorprendernos, porque como nunca o casi nunca lo hemos vinculado a salud mental, y hoy por hoy nos estamos dando cuenta que porcentajes altísimos están relacionados, que diagnósticos que se están generando en el momento en que hacemos algunos ajustes o algunos cambios en esta alimentación, empezamos a tener resultados diferentes en estos niños, en estas niñas y adolescentes. Totalmente, y te agregaría lo que decís, Jackson, que nos han engañado un poco. Sí, la pirámide la recuerdo. Claro, ¿y por qué? Yo nada más los invito a que reflexionen en el hogar. Por ejemplo, cuando uno llega al supermercado, de 10 pasillos, únicamente 2 son lo que tienen frutas, verduras, carnes y granos, ¿verdad? Legumbres. ¿Qué tienen los otros? Ultraprocesados. Tenemos diferentes tipos de pan, galletitas un montón, cereales, un montón de jugos envasados, congelados. O sea, hay un montón de otros pasillos que realmente nuestra microbiota no lo necesita. Y cuando entendemos eso, empezamos a darnos cuenta que el cerebro necesita algunos nutrientes específicos para funcionar sano y para tener salud mental. Entonces, por ejemplo, el omega 3. El omega 3, desde que el bebé está en la pancita y nosotros empezamos a consumir ciertos alimentos, va acumulando omega 3 y lo va guardando en su cerebro. ¿Y por qué lo va guardando en su cerebro? Porque cuando llega el momento de nacer y se tiene que conectar esas neuronas y tiene que ir desarrollándose ese cerebro, necesita muchísimo omega 3. El omega 3 permite que el cerebro se conecte más rápido, que el niño aprenda más rápido, que tenga mayores habilidades y que tenga salud mental. Y entonces, en este caso, cuando pensamos en qué fuentes de omega 3, pensamos en animal y vegetal, pensamos en salmón, atún, caballa, areque, aceite de oliva, aguacate, almendras, nueces. Es crítico y fundamental el omega 3. Y entonces, si bien pensamos que uno de cada 4 niños tiene un déficit en omega 3 y entendemos que el déficit de omega 3 está vinculado con ansiedad, con depresión, con riesgo suicida, con enfermedades inclusive gastrointestinales y con autolesiones o con todos estos pensamientos, digamos, que pueden llevar a un suicidio, necesitamos el omega 3, es crítico y fundamental. Entonces tenemos que entender que si bien tenemos este engaño de la industria alimenticia y tenemos esta pirámide que en su momento jugábamos, hoy por hoy tenemos que buscar esos alimentos críticos. Primero, omega 3. Segundo, las frutas y las verduras. Es importantísimo principalmente las verduras. ¿Por qué? Porque las verduras le ofrecen a esta microbiota intestinal, a estos millones de microorganismos, lo que necesitan para diversificarse. Entre más diversos sean, mayor salud mental tendremos. Entonces yo tengo que ir en búsqueda consciente de estas frutas y principalmente verduras. Y tercero, que a mí me parece importantísimo, tiene que ver con las proteínas. Las proteínas, si bien en su momento nos vendieron que la dieta vegetariana y nos dijeron que eran malas y que en algún momento afectaban la salud cardiovascular, las proteínas ayudan con la creación y conexión de nuevas neuronas. En los primeros años de vida hasta llegar a la adolescencia, más que nunca se necesitan las proteínas y tienen muy mala venta. Y muchas veces entonces me dicen, bueno, Karina, pero es que son caras. Y yo los hago cuestionarse. Muchas veces, ¿qué damos de desayuno? Un cereal con leche. Un cereal con leche de desayuno vale lo mismo que un huevo.
El huevo es proteína, el cereal con leche no. El huevo le va a permitir a ese cerebro funcionar bien las próximas 2-3 horas para aprender, para ir a la escuela. El cereal no, el cereal va a dar un aumento de azúcar y una bajada que después lo va a tener irritable, agresivo, con dificultades para concentrarse. Entonces no tiene que ver con costo, tiene que ver con hábitos y tiene que ver con que mi hijo, si yo lo pongo a elegir, va a elegir el cereal porque el cereal tiene azúcar y así como dijimos la primera parte del programa, es altamente adictivo. El huevo no, pero el huevo tiene lo que su cerebro necesita. Entonces, cuando empezamos a elegir bien, empezamos a ver respuesta en ese cerebro más sano y más listo para vivir y para aprender. Y sabes, aquí estoy pensando incluso en el tema del ejemplo, ¿verdad? Porque ahora que estás mencionando el cereal con leche es más rápido que ciertamente sacar el sartén, cocinar el huevito y demás. También. Entonces también en esta inmediatez y en esta rapidez, lo que ellos vean de nosotros definitivamente va a ser parte de. Se aprende a través del ejemplo más que de la palabra. Y otra cosa que me parece interesantísima es, así como lo estamos explicando, ¿para qué? Podamos entenderlo todos, también los niños pueden entenderlo si lo explicamos. Y hay herramientas. Vos tenés un libro que a mí me encanta para poder explicar todo el tema de este mundo, de los bichitos buenos y los bichitos malos, hacia los niños, Cari. Así es un libro de cuentos lindísimo que es de 2 años en adelante, donde básicamente de manera muy simple les explico o les enseño a elegir. Creo fielmente que los niños tienen sed de aprender y que entre más pequeños empecemos a educar en este tema, estamos regalando herramientas de salud mental. Entonces es un cuento que les permite comprender cómo funciona esta conexión intestino-cerebro y elegir cuáles son los mejores alimentos para estos bichitos buenos. Siempre, y es importantísimo, sin hablar mal de los otros alimentos, sin satanizarlos y sin prohibirlos, ¿verdad? Tenemos que entender que estas indulgencias o este tipo de alimentos los podemos disfrutar en familia, en un evento especial, en un evento social, pero que no sea la mayoría. Y Jackson, quiero, una de las cosas que no mencioné que me parece súper importante. Perdón, Cari, antes de que lo menciones, para que podamos buscar también el libro, ¿verdad? Porque estoy segura que están. Y el libro, sí, se llama Coco y Mumu, ¿verdad? De Karina Castro Fumero, así lo pueden buscar. Y realmente es una herramienta maravillosa para poder explicarle a los niños. Y los lleva, porque lo que explora también muchísimo es el tema de la imaginación. Entonces, es muy rico poder hacerlo desde ese lugar. Así es. Una de las cosas que no quería dejar de hablar es de otro de los nutrientes críticos, que no lo consideramos nutriente crítico, es el agua. Hoy por hoy estoy viendo niños que andan con juguitos para todo lado, que toman bebidas hidratantes después de hacer 30, 40 minutos de ejercicio cuando no las necesitan, que ponemos jugos o gaseosas en el chupón, que sentimos que pobrecitos si les damos agua. Y cuando entendemos que el 60% de nuestro cerebro está constituido de omega 3 y el otro 40% de agua, entendemos que el cerebro necesita agua y que jugos, gaseosas, bebidas hidratantes, café, té, no es agua. No hidrata el cerebro de la misma forma que el agua. Y cuando un cerebro tiene una deshidratación, tiene dolor de cabeza, problemas de aprendizaje, problemas de atención, inclusive irritabilidad. Y esto es importante porque en las mañanas estamos dando con mucha facilidad el café con leche, porque estamos mandando de merienda o de almuerzo el juguito envasado, o pensamos que el juguito que hacemos en casa, el juguito de naranja, con naranja exprimida, es lo mismo que el agua, y nada de eso es agua. Y eso es importantísimo entenderlo. Sí, por ahí he escuchado que además la fruta se come, la fruta no se hace en juguito, ¿verdad? Por todos precisamente los nutrientes que tiene y todo lo rico que es para el organismo, la fruta se come. ¿Qué le damos de líquido? El agua. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ellos, lo mismo que mencionábamos con el brócoli, si los ponemos a elegir entre este juguito y el agua, por supuesto que van a elegir el juguito, porque están cargados de azúcar y ya escuchamos bastante lo que se produce a nivel del cuerpo en general con el tema del azúcar. Entonces, nuevamente, para mí es muy importante que se trabaje en el ejemplo. ¿Qué estoy consumiendo yo como adulto? ¿Cuál está siendo mi ejemplo? Y esto aplica para todo, no solamente para el tema de alimentación, también para el tema de pantallas, ¿verdad? Si yo le estoy diciendo a mi hijo, a mi hija, a esta adolescente, que no utilice las pantallas, pero yo estoy en la mesa donde estamos comiendo todos, pegado todo el día de las pantallas, con la justificación de que estoy trabajando, por supuesto que no tiene muchísimo sentido. En la congruencia y en la disciplina hay base para todo el tema de los valores en el hogar, y eso es indiscutible. ¿Cómo a veces nos cuesta un poco esto como adultos, verdad, Cari?
Nos cuesta un montón. Y yo siempre le digo a los padres que sin duda alguna todos queremos hacer de nuestros hijos algo mejor, ¿verdad? Queremos enseñarles lo mejor, queremos dejarles lo mejor, queremos que sean mejor que nosotros. Y ese es un argumento que siempre le digo a mis hijos, ¿verdad? A veces, qué sé yo los acuesto temprano y yo cuido mucho el tema del sueño y a veces me dice, mamá, pero vos te quedas un poco más tarde. Yo le explico, sí, gordo, yo soy un poco más grande, yo necesito dormir menos, pero yo quiero que vos seas mejor que yo, no quiero que seas igual que yo, porque creo que si entendemos eso, empezamos a cambiar nuestros hábitos también, que nos van a hacer bien a nuestra salud mental. Absolutamente. Y que les vamos a dar el ejemplo que ellos necesitan. Sí, porque a veces creemos que esto es un tema nada más como de cuidar a la niñez en general y tiene que ver también con nuestra salud mental, ¿verdad? Si nos ponemos a revisar estos alimentos procesados que consumimos durante todo el día, estos juguitos que estamos tomando, estas bebidas que estamos tomando nosotros y cuánto estamos consumiendo de agua, cuánto estamos nosotros preparando nuestros alimentos, también tenemos que hacer una revisión importante. Y sí hay un impacto en salud mental. Hoy estamos hablando de niñez y adolescencia, pero sin lugar a duda esto es de seres humanos, estamos hablando de adultos también. Efectivamente. O sea, todo lo que acabamos de hablar, desde el uso de pantallas, desde la microbiota, desde el sueño, desde la actividad física, el contacto con la naturaleza, inclusive la miopía que hablamos, o sea, cuando incluimos en ese número del 50% de la población, hablamos de adultos también. Es importantísimo entender que si nosotros no tenemos salud mental, no podemos criar, o sea, no podemos estar bien con nuestros hijos, y no podemos establecer límites, no podemos dar el ejemplo, no podemos enseñarles lo que ellos necesitan. Entonces, desde la evidencia científica sabemos que esto que sirve para los cerebros en desarrollo de niños y adolescentes es crítico y fundamental para el adulto también. Sí, Cari, dentro de las preguntas habían otras que me llamaban mucho la atención, que ya se ve que es de papás, de mamás, de adultos que están buscando información, que se están educando en este tema, y es relacionado al tema de los probióticos específicamente, ¿verdad? Y las preguntas venían así específicas. ¿Qué probióticos recomienda Karina? Vamos a ver, nunca recomiendo suplementar con probióticos a menos que, uno, el niño haya pasado por cierta dosis de antibióticos y el pediatra en este momento a cargo recomiende dar unos 21 días, normalmente se establece entre 3 semanas y 4 semanas, una cantidad de probióticos. Y lo recomiendo también en caso de que hayamos pasado por un médico funcional y hayamos hecho cierta cantidad de evaluación, que veamos que es necesario equilibrar esa microbiota intestinal porque hay una disbiosis, eso es una alteración en estos microorganismos. De lo contrario, no recomiendo ningún tipo de probióticos. Recomiendo que atendamos de manera consciente el consumo de prebióticos y probióticos en nuestra alimentación. Y aquí hablamos de el yogurt, pero no el yogurt que venden en el supermercado que tiene azúcar y que es con sabor a fresa. Y con chips. Claro, un yogurt griego sin azúcar, que el kefir, que comamos verduras verdes, ¿verdad? De hoja verde, que inclusive los quesos, el queso Gouda o el queso Gruyère son una buena fuente de prebióticos y probióticos, que busquemos intencionalmente estos alimentos. Entre más variedad de verduras, mayor diversidad vamos a tener para estos probióticos y prebióticos, y entonces de manera consciente cuando lo buscamos vamos a alimentar la microbiota de la forma necesaria, no con suplementos. Sí. Y nuevamente, ¿verdad? No es como vamos a dar la pastillita mágica y entonces ya funcionó y ya resolvimos por ese lugar. Implica una toma de conciencia, una educación, una resignificación de hábitos por completo. Y otro de los temas que salía muchísimo en las preguntas, Cari, es el famoso estrés. Se habla muchísimo del tema del estrés y lo que me decían en preguntas, comentarios es que todo esto es muy difícil por todo el estrés que manejamos. Enfermedad del siglo XXI. Todos por estrés. Yo creo que tenemos que entender el estrés desde un lugar más positivo que negativo y tenemos que empoderarnos sobre este tema. ¿Qué es el estrés? El estrés es una reacción de nuestro cuerpo a algo que es altamente demandante, donde producimos una cantidad de cortisol, el cortisol bueno, que le permite a mi cuerpo tomar decisiones, y después disminuye esa cantidad de cortisol en torno al día a día. ¿Qué pasa cuando no disminuye esa cantidad de cortisol? ¿Qué pasa cuando yo sostengo el estrés por muchas razones? Por un tema laboral, por un tema de crianza, por todo lo que le piden a mis hijos, por todo lo que tengo que hacer. Ahí sostengo el estrés por una cantidad de tiempo ilimitada y se vuelve un estrés tóxico. No nos damos cuenta
que el estrés también viene de otras variables que no conocemos. Por ejemplo, cuando yo me quedo hasta las 10, 11 de la noche viendo las pantallas, eso produce estrés a mi sistema nervioso, porque la luz azul que emite este dispositivo hace que mi cerebro no permita conciliar el sueño como debe, que no limpie mi cerebro en la noche, y al día siguiente me voy a levantar mucho más sensible al estrés. Los alimentos altos en azúcar y ultraprocesados generan un estrés en mi microbiota intestinal, y eso afecta en todo mi sistema nervioso, y por eso me voy a volver muchísimo más vulnerable al estrés. El alcohol en la noche, que el alcohol cuando hablamos de vino para relajarnos un poquito, cuando consumimos, qué sé yo, algún relajante, o cuando hacemos vaping, o cuando consumimos tabaco, eso estresa también a mi cuerpo. Entonces, ese estrés del que todos estamos hablando no es un estrés por lo que me están pidiendo a mi hijo, es un estrés por mis malos hábitos, que estoy altamente vulnerable a lo que me están demandando a nivel externo. Y entonces aquí es un real llamado a valorar nuestros hábitos, porque lo que yo les estoy diciendo, lo que les estoy planteando, es algo que cambió los últimos años. Es volver a lo que éramos hace unos años, es cuidar la infancia y adolescencia, es salir al parque, es hacer caminatas al aire libre, es controlar el uso de las pantallas, es no permitir las redes sociales cuando antes ni existían, es ir al supermercado y llegar a esos 2 pasillos que yo sé que es lo que necesita mi microbiota intestinal, y obviar los otros 8. No es tan difícil. Lo que es difícil es, en esta sociedad con tanta información, con no cuidar mi salud mental, tomar decisiones para mis hijos y adolescentes. Y ahí requerimos a padres, madres, adultos presentes, porque ese es otro tema, y lo justificamos mucho, o por lo menos yo escucho mucha justificación desde lo importante es la calidad y no la cantidad. Yo, para poder generar esa calidad, necesito cantidad, necesito estar presente, necesito educar, necesito enseñar, necesito llevar a este niño, a esta niña, y explicarle el porqué de las cosas que estoy haciendo. Necesito explicar por qué es importante que se consuma el agua y no el juguito famoso este que está por acá, ¿verdad? Ahora estabas mencionando algo que me gusta mucho, Cari, es no vamos a satanizar, no vamos a decir de esto jamás y entonces esto va a ser una cosa, porque lo cierto es que vivimos en sociedad, pero utilizas un tema un término interesante con tus hijos, que son las famosas indulgencias, porque en algún momento mencionaste que lo hacías con tus hijos. ¿Cómo funciona esto de las indulgencias, Cari? Me encantaría que lo expliques, porque a mí me quedó clarísimo y creo que es una herramienta que yo tengo ahí debajo de la manga. Mira, no solo lo hago con alimentación, lo hago con pantallas, y lo hago en todo momento donde yo estoy poniendo un límite. Yo primero tengo claro por qué pongo el límite. Por ejemplo, que si yo van a hacer ejercicio y todos están tomando una bebida hidratante y me dicen yo quiero tomarme la bebida, eso es una indulgencia. Eso no es una necesidad real. Entonces yo le digo, bueno, vamos a hablar de esa bebida hidratante. Esa bebida hidratante tiene colorante. El colorante rojo, por ejemplo, si queremos tomar el rojo, genera hiperactividad. Tanto es así que en Europa el colorante rojo está prohibido en los alimentos, y le piden a la industria alimenticia que si van a poner algún alimento que sea de color rojo, entonces lo que tienen que hacer es utilizar otro colorante, como por ejemplo de la remolacha, ¿verdad? El polvo de remolacha, que genera un color rojo similar que el colorante R40, que es el rojo. En Europa está prohibido, aquí está permitido. ¿Por qué en Europa está prohibido? Porque les piden que si lo van a usar, pongan en un rótulo grande que puede generar hiperactividad y problemas de atención. Nadie va a comprar eso. Pero acá no nos dicen y no nos exigen eso, entonces lo compramos. Entonces yo le explico a mi hijo sobre el colorante rojo, le explico lo otro que tiene, le enseño a que dé la vuelta y lea los ingredientes, y tengo un lema que se lo enseño siempre a mis pacientes y a mis hijos, y es: lo que yo no puedo pronunciar, no lo puedo digerir. Eso me encanta. Entonces cuando él da vuelta y empieza a leer ingredientes y no puede pronunciar la mitad, me dice: mamá, esto claramente no es para los bichitos buenos. Y entonces después le digo: bueno, y hay momentos donde te lo puedes tomar. Si vas a hacer ejercicio toda la semana y toda la semana los niños van a llevar eso, vamos a hacerlo un día, el último, para celebrar toda esta semana de entrenamiento. Pero si lo hacemos todos los días, deja de ser una indulgencia y pasa a ser una necesidad. Y entonces en este momento lo hago con todo. Cuando vamos a una fiesta el domingo, bueno, hoy todos vamos a comernos un postre. Cuando es un tema de pantallas, vamos a ver todos juntos una película. Cuando me dice quiero un celular, yo lo que le explico es que no necesitas un celular, que no es una necesidad, que no te necesidad, y le explico todo el por qué no necesita un celular. Y todo lo vemos como esos gustitos que podemos darnos en la vida, porque la felicidad en la vida yo creo que está en el equilibrio y en encontrar y entender qué necesita mi cuerpo para ser sano, y mi cerebro también, pero además permitirme disfrutar de otras cosas que hoy la sociedad las ha impuesto como normales.
y lo entienden perfecto. Y no solo lo entienden perfecto, sino que además se empoderan y tienen la capacidad de educar a otros adultos o de responder a otros niños ante ¿por qué vos no, verdad? ¿O por qué no lo estás haciendo? Y tienen un argumento que es tan válido, tan sostenido y con tanta firmeza que estás educando en salud mental. Totalmente, y sabes, eso me imagino a este niño llegando a su grupo de amigos, explicando y siendo un agente multiplicador de cambios, así como podemos ser nosotros también en nuestros lugares de trabajo, en nuestros espacios. A veces creemos que para poder generar cambios en otras personas e impactar de manera positiva, necesitamos estar frente a una cámara, necesitamos escribir, y no es así. Lo podemos hacer con nuestros vínculos cercanos, lo podemos hacer en nuestra comunidad, lo podemos hacer en nuestros espacios, ¿verdad? A veces las presiones terminan por hacer que respondamos a otras necesidades que no son las nuestras realmente. Vamos a preguntarnos cuáles son las nuestras y vamos a empezar a generar desde ese lugar positivo, ser agentes de cambio en estos temas además. Efectivamente, y creo que cuestionarnos por qué todo el mundo lo hace. Muchas veces le doy un celular porque todo el mundo da un celular. Le dejo redes sociales porque todos los amiguitos tienen redes sociales. Le voy a dejar que desayune cereal porque todos los amiguitos lo hacen. Y entonces cuando me pregunto, ¿y el todos? Y mi hijo no es todos. Y mi casa no es todos, y yo puedo ser diferente al todos. Y en ese ser diferente no significa ir en contra de la sociedad, es educar en salud mental. Sí, que además, si remontamos también, mamás, papás, tenían un famoso dicho y es, y si fulanito lo hace, usted lo va a hacer también. Bueno, es exactamente lo mismo, funciona igual, no estamos haciendo nada diferente, nos informamos, tenemos esta capacidad de tomar acción y decimos, bueno, en la casa de fulanito funciona de esta manera, en este hogar no funciona así, pero eso sí, todos en congruencia, todos en la misma línea, para que además estos sistemas de protección tengan la capacidad de extenderse y entonces este niño o esta niña realmente siente este espacio como un lugar seguro. Necesitamos construir estos espacios seguros de los que estaba hablando Karina. Necesitamos que los niños, las niñas, los adolescentes sientan que su hogar, su escuela, son lugares donde realmente se les está cuidando en todos los aspectos, en aspectos emocionales, en aspectos de salud mental, en aspectos físicos, donde además todos están vinculados. Cari, el tiempo nos gana, vos y yo siempre podemos hablar de estos temas por horas. Un mensaje final a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo hoy en el hogar. Yo creo que con este programa el mensaje más importante es que dejemos de diagnosticar a niños y adolescentes, dejemos de ponerles una etiqueta y empecemos a diagnosticar su entorno, empecemos a diagnosticar cómo duerme, los vínculos que tiene, el uso y abuso de las pantallas que está dando, qué está comiendo este niño, cuánto movimiento, actividad física, oxigenación, contacto con la naturaleza tiene. Y cuando empezamos a revisar y a diagnosticar cada uno de estos factores del entorno, empezamos a quitar etiquetas a los niños y empezamos a modificar ese ambiente en el que viven. Y solo así vamos a tener una sociedad mucho más sana y próximas generaciones con salud mental. Sí, y esto requiere sin lugar a duda de una participación de adultos al 100%. Necesitamos adultos presentes, necesitamos adultos que digan yo sí quiero ser parte de este cambio, necesitamos esos adultos que digan yo no quiero seguir generando y propiciando lo que está pasando a nivel de mi comunidad, a nivel social, yo quiero ser ese agente de cambio, yo quiero ser ese multiplicador. Vamos a informarnos, vamos a educarnos, vamos a trabajar en prevención y entonces vamos a tener resultados completamente diferentes. Vamos a dejar de consumir aquello que no nos nutre. Y no solamente estoy hablando de alimentación, estoy hablando de absolutamente todo lo que pasa por nuestra vida. Aquello que no nos genera en positivo, aquello que no nos regala la posibilidad de crecimiento, aquello que lejos de hacernos avanzar hace que retrocedamos y nos sintamos terriblemente mal, aquello que nos permite comparaciones, aquello que nos lastima, aquello donde pareciera que el morbo es el que está ganando. Vamos a desintoxicarnos de todo eso, vamos a limpiarnos de eso, no lo necesitamos. Nuestra salud mental, nuestro cerebro lo van a agradecer definitivamente. Entonces vamos desde ese espacio a que
a que empecemos a prosperar distinto. Qué rico poder volver a que esos niños se escuchen en algún momento como los escuchábamos, riendo, corriendo en nuestros barrios. Y probablemente voy a escuchar en este momento a muchos donde me dicen, es que no es tan seguro como antes. No, por supuesto que no, pero ¿y si salen con los adultos? Y si son los adultos los que en este momento también salen a acompañarles, salen a estar, y empezamos a tener también relación con nuestros vecinos, empezamos a darnos cuenta quiénes viven cerca, porque hasta eso tenemos que cuestionarnos, hasta eso tenemos que preguntarnos socialmente cómo están siendo estos vínculos nuestros de adulto. Recuerdo perfectamente llegaba alguien a la comunidad, íbamos y tocábamos la puerta para conocer a esa persona, le llevábamos algo, lo estamos haciendo actualmente, sabemos quiénes viven a la par, estamos cuidando nuestras relaciones, vamos a hacerlo desde ese lugar, vamos a ser ejemplo para los niños, las niñas y las adolescentes, vamos a hacer un Costa Rica diferente. Muchísimas gracias por acompañarnos en su espacio Equilibrio con Jackson. Gracias por estar semana a semana con nosotros y con todos los contenidos que creamos con mucho amor para ustedes, acá en Gente Opa. Nos vemos nuevamente la próxima semana. Un gran abrazo.